La atmósfera de la Tierra está conformado por el 78% de nitrógeno y más o menos el 20% de oxígeno. ¿Y por qué es esto importante? Porque si no hubiera el nitrógeno suficiente, literalmente vivíamos en un planeta en el cual se incendia cada rato. Y si el planeta Tierra se encontrara más cerca del Sol, tendríamos temperaturas extremas, y si estuviera más lejos, hubiera fríos extremos. También es interesante saber que nosotros vivimos dentro de una magnetosfera, que lo que hace es que los vientos solares no entren en la Tierra. Y esto es muy importante porque las energías externas del universo no nos están dañando a nosotros. ¿Sabía usted que por alguna razón el eje de la Luna se encuentra en este momento, el eje de la Tierra, perdón, se encuentra en este momento en alrededor de 23 grados de inclinación? La Tierra no está completamente recta. La Tierra se encuentra inclinada a exactamente 23 grados y con el paso de los años esta inclinación baja y sube un poco. Lo interesante de todo esto es que se sabe dentro de la física que la fuerza de atracción de dos cuerpos dependen de la masa y de la distancia que los separa. Y esta inclinación de la Tierra dice que no varía como consecuencia de esta fuerza de atracción que tiene la Luna hacia la Tierra. Y la Luna tiene un propósito. Si no existiera la Luna, las mareas cambiaran completamente en la Tierra. Y también este eje que nosotros conocemos, que está inclinado a 23 grados, dice la NASA que podría variar entre 0 y 45 grados. Y el hecho de que varíe entre 0 y 45 grados implica que los cambios climáticos en nuestro planeta serían muy, pero muy extremos. También se conoce actualmente que hay más de 6.200 exoplanetas. Y hay un versículo en la Biblia que es uno de mis preferidos. Y quisiera que abra su Biblia, por favor, en Romanos 1:20. Romanos 1:20, el versículo 20 y versículo 21 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos datos que les acabo de dar a ustedes no son producto del azar. Vivimos en un universo pensado estratégicamente, que no está dado por el caos, sino más bien es obra de Dios. Y es increíble entender que actualmente vivimos en un tiempo en el cual tenemos mucha información, pero veo muy poca fe. Personas que tal vez dicen, es que puede que todo sea una casualidad. No es una casualidad que la gravedad en nuestra Tierra sea de 9.81, la cual es necesaria para que exista vida. No es casualidad de que tengamos esta magnetosfera. No es casualidad de que una luna esté directamente puesta cerca de la Tierra para que pueda existir vida. Y yo quiero decirle algo: aquel creador de todas las cosas, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él es al Dios que nosotros adoramos. La creación apunta a que existe un creador, y ese creador es el Dios que nosotros adoramos. Y cuando yo veo a gente que me dice, es que puede ser casualidad, el inicio de la adoración entiende una persona cuán pequeña es al lado del Dios Todopoderoso. Cuando creemos que somos el centro de este universo, es cuando empezamos a fallar. El centro de todas las cosas no es el ser humano, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces he escuchado a algunos creyentes que dicen, es que el centro de todo es el ser humano, por eso es que Jesús murió por él. Equivocados. La Biblia nos dice en el libro de los Colosenses, por medio de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el centro de todas las cosas. Nosotros somos hechura suya. Y lo que me parece increíble es que la creación está gritando, mira cuán majestuoso es tu Dios. Cuando usted levanta sus ojos y puede ver el sol, que no está más cerca si no le estuviera quemando, ni está más lejos o le estuviera congelando, ese es el signo claro de que Dios existe, y que este Dios que existe es el Dios que nos creó a nosotros también.
Cuando recuerdo mi hija un día se acercó a una hormiga y le quedó viendo a la hormiga y dice: mira papi, la hormiga chúa, chúa. Y dice: ¿qué pasa si yo le aplasto? Digo: obviamente se va a morir. Pero si te traigo una araña, ¿también le aplastas? Y se ríe: no, eso no. Y digo: ¿y por qué a la hormiga? Es que la hormiga es tan pequeñita. La hormiga es tan pequeña y tan insignificante. Y a veces como seres humanos el orgullo viene a nuestras vidas. Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden decir: ¿sabe qué, pastor? Yo puedo crear un planeta. Yo puedo crear un mini asteroide. ¿O cuántos pueden decir: yo puedo mover un poquito la tierra más allá? Quiero que en esta mañana tengamos idea de cuán grande y cuán poderoso es el Dios que adoramos, que no solamente creó la tierra, que creó la luna, que creó nuestro sistema solar, sino que todo el universo que decimos es infinito, no se compara al Dios que es todopoderoso. Podemos ver el universo y decir: cuán grande es el universo. En ese momento podemos entender cuán grande y cuán majestuoso es el Dios que nosotros tenemos. Muchas veces nos olvidamos cuán poderoso es nuestro Dios. Salmos 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hay algo muy grande: ese Dios que creó el sol, la luna, las estrellas, el universo conocido, ese Dios es el mismo que nos creó a usted y a mí. La Biblia nos dice en el libro de Salmos 139, el versículo nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Véale un momento al que está a su lado y dígale: Dios nos creó a usted y a mí. Cuando decimos que todo esto que vemos es una casualidad, estamos diciendo que tal vez nuestra vida es una casualidad. Y nuestra vida no es ninguna casualidad. Dios nos creó y ya pensó en nosotros aún antes de la fundación del mundo. Tú no eres un accidente biológico, tú no eres una coincidencia emocional entre tus padres. Usted y yo no somos personas que fuimos creadas simplemente porque nuestros papás lo quisieron. Nosotros fuimos creados porque aún desde el vientre de nuestra madre Dios ya nos vio y nos formó y dijo: yo haré de ti un hijo mío, yo haré de ti un sacerdote, yo haré de ti alguien en quien puedo poner un propósito en tu vida. Pero a veces cuando no entendemos que no somos casualidad, es cuando nuestra identidad empieza a perderse. Y por eso empecé partiendo desde que Dios, el creador de todas las cosas, el majestuoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos creó también a nosotros. Alguna vez escuché que alguien dijo: ¿te imaginas qué tan sabio es Dios? Que Dios no solamente sabe las leyes, Dios creó las leyes del universo. ¿Qué tan sabio es Dios que hizo que el estómago de nosotros no sea transparente? ¿Se imagina usted dentro del vientre de su madre y el vientre fuera transparente? Tal vez las oraciones de algunos: no, padre, no le hagas a mi hijo con esa nariz. Cámbiale las orejas. ¿Por qué no le haces ojos azules? Pero Dios es tan poderoso y conoce cada detalle. Y es tan sabio que aún inclusive en el vientre de nuestra madre ya nos tenía en sus manos y Él sabía lo que era mejor para nosotros. Pero muchas veces veo que el ser humano piensa que tal vez es un accidente. Esta semana yo hablaba y leía sobre la creación y decía: la creación es la firma de Dios. Nosotros podemos ver en la creación lo poderoso que es Dios. Al ver su creación solamente podemos ver ley, orden, sintonía, y podemos entender que Dios es un Dios poderoso, majestuoso, un Dios sabio, un Dios creativo. Y muchas veces ignoramos todo esto. Pero cuando una persona cree que todo esto es casualidad, es que su vida empieza a carecer de sentido. Cuando una persona cree que simplemente es producto de la casualidad,
se olvida de que tiene sentido y empieza a decir, tal vez yo no sirvo, tal vez fui creado y soy abandonado, tal vez no soy tan inteligente. Cuando alguien viene y me dice, es que todo esto puede que haya sido por casualidad, y me lleva mucho más allá. Tú puedes tener harina, puedes tener leche, puedes tener azúcar, pero eso no significa que ya tienes un pastel en tu mano, ¿verdad? Para que haya todo este pastel tiene que haber un proceso. Para que tú tengas un microondas no es necesario solamente tener circuitos, tiene que haber alguien que arme el microondas. Y el único que arma este microondas o el que conoce del microondas puede arreglar el microondas. Imagínate por un momento que tomamos el microondas y ponemos la carne para congelar. Por más que intente congelar, jamás se va a congelar esta carne. Pero escúcheme bien, el problema no está en el microondas, el problema está en que no conoce la identidad de este microondas. Y como seres humanos intentamos hacer cosas y dice, bueno, yo voy a hacer esto y no sé por qué no me va bien, voy a hacer aquello y no sé por qué estoy fallando. Usted, para conocer su identidad, necesita conocer a su creador, y su creador es Jesucristo. Y si usted no conoce a su creador, usted no puede tener esa identidad para poder cumplir el propósito de Dios. Y lastimosamente me doy cuenta muchas veces que nos equivocamos. Buscamos el propósito de Dios en las cosas que ofrece el mundo. El propósito de Dios va mucho más allá de lo que este mundo te puede ofrecer. Un versículo que a mí me gusta mucho está en Efesios, el capítulo 2, el versículo 10. Nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escucha este versículo con atención. Porque somos hechura suya. Primero, yo soy una creación de Dios. Yo no soy el centro del universo, Él es el centro del universo, porque yo soy una creación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos dice aquí? Para buenas obras. Véale al que está a su lado y dígale, fuiste creado para buenas obras. Ahora dígale, tienes un propósito. No solamente existo por existir, yo tengo un propósito en mi vida. Veo lastimosamente que muchas personas viven en el día a día simplemente apagadas sus vidas, diciendo, bueno, hoy me levantaré y seguiré a sí mismo. Y a veces nos olvidamos que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito en el corazón de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todos tenemos un propósito, no importa en dónde nació usted, no importa su condición socioeconómica, no importa qué familia tuvo usted. Usted fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando alguien me dice, es que mira, ese es un asesino, esa es una prostituta, esa es una persona que no vale la pena, cuán equivocado estamos, porque el Señor Jesucristo nos creó a todos para buenas obras. Y nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Somos creados para buenas obras. Y me encanta esta parte de aquí, cómo enfatiza el apóstol, las cuales Dios preparó de antemano. Yo me imagino cuando Él creaba el universo, Él ya sabía y decía, Santiago va a hacer esto de aquí, Juan va a hacer aquello, Pedro va a hacer aquello. Estas obras yo tengo preparadas para Él. No me imagino Él creando el universo y diciendo, yo estoy creando esto y sé que dentro de unos miles de años esta persona va a cumplir el propósito para el cual fue llamado. ¿Sabe qué le estoy diciendo el día de hoy? Que cuando Él estaba creando el sol, la luna y las estrellas, ya estaba pensando también en usted y en mí. Cuando Él estaba creando todas las cosas, en su corazón ya estaba usted, ya estaba yo. Y eso es lo que me lleva al siguiente punto. La creación revela el poder de Dios y la cruz revela el amor de Cristo. No solamente tenemos un creador poderoso, no solamente tenemos a alguien que es omnisciente, omnipotente, tenemos a alguien que nos ama. Tenemos a alguien que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es importante decir, debe existir un Dios.
Al ver la creación debe existir un Dios, pero hay algo más grande todavía. No solamente ese Dios me creó, ese Dios también me ama. Ese Dios no solamente tiene un plan, ese Dios me ama. Vamos por favor al libro de Juan 3:16. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17, ayúdeme con el versículo 17 también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué versículo. Cuando alguien me dijo: si Dios nos ama tanto, ¿por qué creó el infierno? El infierno fue creado para Satanás y los demonios. Y aquí nos dice: Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino para que seamos salvos. Y usted decide tomar esta salvación. Usted y yo no somos tan poderosos para salvarnos a nosotros mismos. La salvación depende del Señor Jesucristo, y Él decidió salvar a toda la humanidad. Pero hay personas que no han decidido tomar ese amor. La creación revela al Dios poderoso, pero la cruz muestra el amor del Señor Jesucristo. Las galaxias, al observar yo todas esas galaxias, puedo ver su inmensidad, pero al levantarme cada día puedo ver su misericordia en mi vida y su gracia siendo derramada. Y todo este universo nos dice: hay un diseñador, hay un creador, y este creador te ama a ti y a mí. Este creador envió a su único Hijo para morir por usted y por mí. Aunque no somos merecedores, aunque no merecíamos que Él venga y muera en esa cruz del Calvario, pero cuando entendemos de que somos hechura suya, cuando entendemos de que somos una creación de Él por amor, es que podemos abrazar el propósito. Porque actualmente puedo ver a muchas personas que tienen mucho dinero pero se encuentran vacías, a personas que son muy famosas pero viven en completa soledad, a personas que se creen muy brillante pero está totalmente perdida en la vida. Porque el hecho de que tú tengas talento en tu vida no significa que tú tienes un propósito. Y cuando tú tienes un propósito y entiendes que el talento va de la mano con él, es que empiezas a vivir de manera diferente. Hay personas que dicen: bueno, es que yo tengo talento. No es suficiente. Tú tienes propósito y tienes el talento para cumplir el propósito de parte de Dios. Tal vez algunos viven solamente en base a su talento, pero no han entendido el propósito. Ayer estaba en un conjunto de conferencias y alguien decía, un líder decía: es importante entender que todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, que todos nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Y cuán importante es entender esto, que no importa si usted y yo tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, seguimos teniendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Hasta el último momento de nuestro aliento, nuestro objetivo debe ser cumplir el propósito de Dios para nosotros. Y hay algo muy importante. Para terminar, quiero decirles: nadie se salva solamente por ver la galaxia, pero todos podemos ser salvos cuando creemos y seguimos a Cristo Jesús. Quizás en la India un día pueden levantarse y ver el cielo y saber que hay un Dios, pero la salvación viene cuando creemos en Cristo Jesús. Y cuando entendemos la magnitud de esto, el creador de todo se humilla, toma forma de hombre, viene aquí y muere por un conjunto de personas que han pecado deliberadamente, solamente por amor. Es que quiero que entienda la magnitud de esto. Nosotros, comparados a nuestro Dios, somos tan insignificantes, pero el amor de Cristo excede todo conocimiento. Y Él nos ha hecho ahora reyes y sacerdotes por amor a Él, por amor a Él. Hay un versículo que me gusta que dice: por amor a mí mismo
no te he hecho algo más. Y sabe, si la tierra es habitable, si la atmósfera es tan compleja, si tenemos el carbono suficiente en la tierra para que exista vida, si la luna está allí puesta, todo eso es para mostrarnos cuánto Dios nos ama. No solamente quiero decirle que Él es el creador. Hoy quiero terminar con esto. Dios nos ama. Él creó todas las cosas para Él, por Él, pero porque nos ama a nosotros, nos puso en un mundo habitable. ¿Se imagina un instante en el que nos hubiera creado y nos hubiera puesto en un lugar donde hay menos oxígeno? Él todo lo diseñó, todo lo hizo por amor a nosotros. Y yo pienso muchas veces, digo, como cuando tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? A los que somos padres, uno quiere darle todo lo mejor a nuestros hijos. Mi hija viene corriendo y dice: papi, ¿puedes darme esto o aquello? Yo digo: bueno, está bien, te voy a comprar esto de aquí, te voy a dar esto de aquí. Yo pienso y digo: yo le amo tanto que muchas veces soy capaz de darle a ella algo que, aunque yo no lo puedo obtener. Solamente pienso a veces cuando preparo el desayuno, yo me despierto, preparo el desayuno y digo: bueno, voy a darle un pan de yuca más a ella, aunque tenga hambre yo. Porque le amo tanto que quiero que a ella nada le falte. ¿Y por qué creemos a veces que Dios nos ha dejado de amar? No solamente tenemos un creador, tenemos un salvador. Todo inicia con la creación, pero todo empieza de una manera más poderosa con la redención. Cuando entendemos que fuimos creados y que pecamos y que fallamos, y aún en medio de nuestros pecados, Él os dio nueva vida. Aún en medio de nuestras debilidades, Cristo nos ama. Y quiero que un momento le vea un momento al que está solo y dígale: Cristo te ama. Estás en el corazón de Jesús. No solamente hay una mente poderosa para crear el universo, también tenemos un Dios que entregó a su Hijo allí con los brazos abiertos en esa cruz del Calvario, solamente por usted y por mí. Solamente por usted y por mí. Y mi amado hermano, cuando usted viene aquí a este lugar cada domingo, mi afán es que usted, al entrar por esa puerta, usted entienda que a quien venimos a adorarle no es a cualquiera, es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que a quien venimos a exaltar no es a las personas que están acá adelante, es al Rey de Reyes, al Creador de todas las cosas. Si nosotros nos reunimos en este lugar, no es porque los músicos tocan bonito, porque el hermano toca bonito. Nosotros levantamos nuestra voz porque Él se merece toda gloria y toda honra, el creador de todas las cosas. Si nosotros le cantamos a Él y decimos: mi confianza está puesta en ti, es porque Él es el único capaz que aun con nuestras debilidades nos sigue amando de la misma manera.